Saludos amigos, amigas, qué gusto volver a encontrarnos aquí en esta plataforma de comunicación Telemina Radio de Cubo Multimedios. Les saludamos con mucho afecto en el programa La Voz de Nuestra Gente. Por aquí han desfilado muchos actores políticos, sociales, en fin, personajes que le han dado lustre también a la vida minatitleca. Y en esta ocasión, bueno, para no desentonar, tenemos al doctor Contreras, Álvaro Contreras Hernández. Él está con nosotros. Agradezco de antemano que se haya abierto un campo en sus ocupaciones para platicar con nosotros, y me da mucho gusto reencontrarme con él porque fuimos compañeros de trabajo en la comuna de don Nicolás Reyes Álvarez del 2018, 19, 20 y 21 que terminó ese gobierno. Y por cierto, ahí el doctor Álvaro hizo una destacadísima labor, ya lo comentaremos en su momento, en el asunto de la pandemia del COVID, de lo que hablamos hace un momento con Arturo Torres. Bien, sin mayor preámbulo, recibo con el agrado de siempre a mi buen amigo, el doctor Álvaro Contreras Hernández. Médico, bienvenido al programa. Muchas gracias, Lázaro. Como siempre, un agradecimiento y muchas gracias a tu amabilidad de habernos invitado a este programa ampliamente visto en toda la región sur del estado de Veracruz, y tú siempre has sido un luchador social y un periodista de batalla. Gracias, doctor. Con amplia credibilidad. Sí, te agradezco mucho, médico. Bueno, vamos a hablar, la idea de tenerte aquí, Álvaro, es para que hablemos del aniversario 50 del medio siglo de vida de la fundación de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Y bueno, de entrada quiero decirles que me acabo de enterar por labios del médico que él es egresado de la primera generación de médicos de esa emblemática Facultad de Medicina que orgullosamente tenemos aquí en Minatitlán. De eso vamos a estar hablando porque se están preparando los festejos y creo que hay mucho entusiasmo de parte de los médicos. Recientemente tuvimos oportunidad de platicar con algunos médicos aquí, con el doctor Armando, ayúdame, Escobar, también es el doctor Luis Segura, el doctor Alfredo Ham. Estuvimos aquí platicando con ellos muy amablemente porque bien vale la pena poder proyectar la historia de esta casa de estudios que sinceramente a mí me da mucho orgullo porque sé que de ahí han salido médicos muy brillantes que incluso están trabajando en el extranjero. Ese día decían los médicos. Y bueno, pues también me da mucho gusto que haya surgido de esa universidad, que haya egresado de esa universidad, de esa Facultad de Medicina, un médico muy brillante como lo es el doctor Álvaro Contreras Hernández. Y bueno, de eso vamos a hablar, pero antes yo quisiera que rapidito hiciéramos un recuento. ¿Qué significó para ti, Álvaro, estar en control, ser el responsable del control de la pandemia que vivimos aquí, el primer año que fue terrible, muchos muertos lamentablemente, del 2020? ¿Qué ha significado en tu vida esa etapa, Álvaro? Pues solamente cumplir una responsabilidad que me habían inculcado efectivamente en la Facultad de Medicina de Minatitlán. Entonces esa responsabilidad como médico y yo como director de salud pública municipal, pues me tocó hacer frente a la pandemia con las medidas que marcaba la Organización Mundial de la Salud y el sector salud aquí a nivel nacional. Y pues logramos un trabajo, pues vamos a decirle, muy responsable de atender a la población, el municipio, las instituciones de salud, y pues convencer a la población que es una enfermedad que venía, que llegó y que ocasionaba defunciones. Desgraciadamente en la pandemia de Minatitlán, aquí en Minatitlán, las muertes oficiales llegaron a más de 700, pero como decimos oficiales, siempre hay que darle un porcentaje más alto, porque las oficiales fueron un poco más de 700 personas que fallecieron durante la pandemia. Pero pues
le echamos ganas entre todo el sector salud y las autoridades. Sí, y bueno, la gran confianza que te dio el alcalde en ese tiempo, don Nicolás Reyes Álvarez. Sí, así fue, tuve todo y todas las orientaciones que pudimos dar a las autoridades y todo el apoyo del municipio para dotar a las instituciones de salud, porque fíjense que esta pandemia nadie se la esperaba en todo el mundo. Entonces a todos los países, hasta los países económicamente potentes, los agarró fuera de balance, Sí. nadie ni estábamos preparados y don Nicolás muy atento a esta situación y escuchar lo que uno del punto de vista médico le decía, pues nos dedicamos a cuidar a la población, Sí. a cuidar a la población a nivel de instituciones de salud con la donación de mascarillas médicas, por ejemplo, de muchos insumos para la salud y estar pendiente de la población. Nosotros hacíamos los traslados porque como es algo nuevo empieza un pánico y ni siquiera muchos de las ambulancias querían trasladar a los pacientes a instituciones de salud, entonces tuvimos que hacerlo nosotros, pero en beneficio de la sociedad y pues pusimos todo nuestro empeño. Pues creo, Álvaro, que algo que hay que destacar fue que tú andabas al frente de los contingentes y que afortunadamente no te contagiaste, médico. Pues fíjate que tuve la fortuna de no contagiarme gravemente, pero al final de cuentas la mayoría de la población nos contagiamos. Sí. Entonces a mí vamos a pensar que tuve un COVID leve, sin manifestaciones fuertes, siento, de gravedad, pero sí todos nos contagiamos, pero me permitió andar los primeros 2 años de la pandemia muy atenta a la población, pues esa es la responsabilidad que te inculcan en una facultad de medicina, ¿no? Claro. Esa es tu función y tienes que cumplirla. Muy bien. Doctor, ahora vamos al tema de la Universidad Veracruzana y su facultad de Medicina, que bueno, va a celebrar el próximo 28 de agosto, sobre todo los egresados y las familias de los egresados. Hay mucho entusiasmo por la celebración del medio siglo de vida de la Facultad de Medicina de Minatitlán. Quisiera que me platicaras, porque tú eres egresado de la primera generación y eso es algo tremendo y un orgullo además, médico. Un orgullo muy grande. Fíjate, Lázaro, fíjense, amables radioescuchas, que nos están escuchando y viendo. Es un orgullo muy grande tener una facultad de medicina pública en la región sur del estado de Veracruz. Ahorita ya hay otra facultad a nivel privado, pero eso trajo un beneficio muy grande a todas las familias del sur de Veracruz, de otros estados también, como Tabasco, Chiapas y otros estados más lejanos, Oaxaca también, de que las familias pudieran mandar a sus hijos a estudiar una carrera profesional. No es fácil para la familia clásica mexicana, que son compuestas por varios hijos y más en aquellos años, hacen un sacrificio muy enorme en mandar a un hijo a estudiar. Imagínense que anteriormente, que no había esta unidad Ciencias de la Salud y esta expansión en la ciudad veracruzana, pues tenía que mandar a los hijos a estudiar a Veracruz, a Jalapa, a la Ciudad de México. El gasto enorme que tenían que hacer las familias en aquellos tiempos, un sacrificio muy grande. Sí, claro. Esto ayudó mucho a las familias de Minatitlán y la región sur del estado de Veracruz. Una ayuda muy grande para que sus hijos pudieran estudiar. Y el resultado es que el más del 90% de los médicos que ejercen en las diversas instituciones del sur del estado de Veracruz y a nivel particular son egresados de la Facultad de Medicina de Minatitlán, más del 90%. Y pues con mucho orgullo puedo manifestarles que hay muchos médicos egresados de nuestra escuela, nuestra Facultad de Medicina, que han destacado en los grandes centros de salud a nivel nacional, en el Instituto de Salud, muchos compañeros que trabajan en el extranjero y también tenemos la fortuna de haber formado médicos del extranjero. Las primeras generaciones llegaron muchachos, compañeros de nosotros de Centroamérica, de Nicaragua, de Venezuela, de Colombia, a venir a prepararse aquí a la Facultad de Medicina de Minatitlán. Un orgullo para Minatitlán, un orgullo y un gran avance en el sistema de salud aquí de la región sur del estado de Veracruz, al tener más del 90% de egresados ejerciendo aquí en la región sur del estado de Veracruz como médicos familiares, médicos generales o médicos especialistas. Sí, ¿cuántos médicos egresaron en esa primera generación de la cual tú formas parte? Fíjate que 37 médicos 37 en la primera generación,
Y te platico esto también porque eso dio la oportunidad que muchos de nuestros compañeros que estudiaron medicina trabajaban Sí. y hacían un gran esfuerzo de salir de su jornada de trabajo y acudir en las tardes a la Facultad de Medicina, y empezamos aproximadamente 70 personas, pero déjame decirte que salieron en las generaciones posteriores la gran mayoría, en la segunda, Sí. tercera y cuarta generación. Entonces, un privilegio muy grande contar con esta Facultad de Medicina. Recordemos que a Minatitlán muchas veces, o anteriormente, se le conocía como la Atenas del sur de Veracruz, porque Sí, tenía cierto. amplios niveles educativos, tenía instituciones de educación que no había en toda la región sur del estado de Veracruz, y Minatitlán, recordemos que es el centro de la región sur del estado de Veracruz, y pues un orgullo muy grande, vuelvo a repetirlo y lo repetiré varias veces, de que se haya formado aquí, que se haya creado la unidad Ciencia de la Salud para formar médicos, odontólogos, enfermería, trabajadores sociales y técnicos radiólogos. Sí, siendo Minatitlán un campo petrolero y está obviamente rodeado Minatitlán de muchos municipios importantes. ¿Qué factores contribuyeron para que Minatitlán haya sido favorecida con la fundación de la Facultad de Fíjate Medicina? que yo, que no soy nativo de Minatitlán, pero formé una familia aquí en Minatitlán y me siento minatitleco, pues me he preocupado por los orígenes y la historia de Minatitlán. Recordemos que por allá en los años 1800 fue el cantón de Minatitlán, era esta región donde se conocía. Recordemos que aquí llegaban los vapores para las grandes monterías que le decían, para la caoba y el cedro, que venían de Luisiana. De hecho, hay un libro que se llama Un viaje a través del Istmo de Tehuantepec, donde narra todos esos hechos de que llegaban aquí. Entonces, Minatitlán tenía una relevancia muy importante, siempre la ha tenido muy importante. Y políticamente, exactamente hasta los años 70 del siglo pasado, pues tenía esa relevancia política. Entonces yo platicaba aquí tras bambalinas, como se dice, con el licenciado Lázaro, que nosotros todavía nos tocó vivir las trágicas noticias, vivir los hechos lamentables de 1968, ¿sí? Y le platicaba yo que yo, a mi corta edad en aquellos años, ya estaba yo terminando la primaria, escuchaba a mis primos de la represión que hubo y la muerte de los estudiantes de Tlatelolco, y todo lo que esto conllevó. Entonces, como estrategia a nivel federal y estatal, empezaron a hacer que los centros universitarios llegaran a más ciudades para no que estar todos los estudiantes en una sola sede como Jalapa o la Ciudad de México o la capital de los estados, hacer una aglomeración, porque se dieron cuenta que exactamente la juventud con sus ideales pues tenía una relevancia política importantísima. También le platicaba yo a Lázaro, que me tocó escuchar de un gran político de aquí del sur del estado de Veracruz, que decía que a la única persona que no podía perdonar de su partido era en aquel entonces el presidente de la República, que fue el licenciado Díaz Ordaz, porque había matado a su juventud. Sí. Entonces esto permitió que dicen que pues, no hay mal que por bien no venga. Cuando se empezó a disgregar la Universidad Veracruzana, se fueron planeando varias sedes en el norte de la ciudad de Poza Rica, en el centro Jalapa, Veracruz, y en el sur Coatzacoalcos. Pero ¿qué pasó? Que hubo gente aquí en Minatitlán que levantó la mano y dijo, nosotros también podemos ser sede de la Universidad Veracruzana. Ese fue el doctor Mario Velázquez Luna, que creó un grupo, obviamente con el apoyo de las autoridades, en aquel tiempo como el senador Sergio Martínez Mendoza, que lo escucharon y dijeron, pues tiene usted el apoyo. Y entonces el doctor Mario dijo, no todo para Coatzacoalcos. Y no que haya una competencia, una rivalidad, sino que aquí en Minatitlán también se dijo, aquí también podemos tener una educación superior, porque hay lo que tenemos, que es el personal, la disposición y la ayuda de las autoridades. Recordemos que en aquellos años
como ahora también el sindicato petrolero tenía una gran relevancia y una potencia económica y una visión social, Aquí en Minatitlán nos damos cuenta por las grandes obras que se logró realizar gracias al sindicato petrolero, y entonces con ese apoyo del senador Sergio Martínez Mendoza, el doctor Mario Velázquez Luna alzó la mano y dijo, en Minatitlán se puede formar una facultad de medicina que hoy cumple 50 años. Sí, don Sergio era senador de la República en aquel tiempo. Don Sergio Martínez Mendoza era senador de la República, una persona, pues yo tuve el gusto de conocerlo, que nos escuchaba, y apoyaba mucho a la juventud, y tenía un buen equipo de trabajo, como el famoso Güero Zarauz, el Güero Héctor Luis Meléndez Pacheco, Juan Meléndez Pacheco. Sí, gente que pues apoyaba a la sociedad. Sí, y el senador era un agente de pueblo, ¿no? Con quien se podía platicar, y además tenía su comedor exclusivo en la fonda La Juanita, creo que se llamaba, ahí en la calle de Allende. No sé si todavía allá pudimos nosotros saberlo, porque como chamaco preguntábamos dónde podemos hablar con don Sergio, y no, pues que desayuna ahí, y ahí llegábamos nosotros. Siempre nos atendió bien y siempre nos dio lo que le pedíamos. Yo creo que eso del 68, dicen, como vuelvo a repetir, no hay mal que por bien no venga. Pues yo creo que políticamente y sociedad de cuenta dice, pues hay que apoyar al estudiantudo, al estudiantado, que es el futuro del país, es el futuro del país, y gracias a esa expansión de las universidades, los centros educativos, pues aquí en Minatitlán contamos con un tecnológico reconocido a nivel nacional y también internacional, que recuerdo, cuenta la historia, que el doctor Esteban Hernández y el licenciado Moreno fueron los principales promotores que le entregaron la petición en la campaña política al licenciado Luis Echeverría Álvarez, presidente también de nuestro país, y dijo, va, y se hizo el Tecnológico Minatitlán, orgullo también de Minatitlán. Y la Universidad Veracruzana tiene otra historia, porque todo el centro educativo iba a estar en la ciudad de Coatzacoalcos, pero pues vuelvo a repetir, aquí en Minatitlán también alzó la mano y también dijo, nosotros también queremos y somos capaces de tener una facultad, una parte de nuestra Veracruzana aquí, estudios superiores para nuestros jóvenes. Fíjate, Álvaro, que se conjuntaron muchas voluntades, porque no solamente secundaron al doctor Mario Velázquez Luna, sino que incluso empresarios, comerciantes de mucho peso de ese tiempo, gestionaron la ubicación de los terrenos. Creo que hubo incluso donaciones también. El señor Zapata, de la Cámara don Amado Guzmán García, la Cámara de Comercio Local apoyó bastante, porque todo lo que es educación es bueno para la población, y se dieron cuenta también, y imagínense lo que el gasto económico que tenían que hacer la familia, ya no mandar a estudiar a sus hijos a una universidad de paga, simplemente mandarlos a estudiar a Jalapa, a Veracruz, a la Ciudad de México, a las ciudades grandes donde estaban congregados los estudios de educación superior. Si en tu caso médico, tu familia era una familia que tenía posicionamiento económico como para haberte enviado a otro lugar. A lo mejor sí, pero con muchos sacrificios. Fíjense que yo provengo de una familia de educadores, de maestros de primaria, que todo el mundo sabemos cuánto ganan los maestros de primaria, que para sacar los gastos de sus hijos tienen que trabajar doble turno. Y sobre todo en aquellos años. En aquellos años, que eran los sueldos más precarios, y pues yo veía que mi mamá, mi familia, mis padres, pues hacían un gran esfuerzo, y de pronto pues se vio esta posibilidad de estudiar una carrera que teníamos que ir a estudiar en las facultades de medicina en aquellos años. La única que había en el estado era en el puerto de Veracruz, y hasta uno pensaba, ¿cómo le va a hacer mi familia para mandarme a estudiar a Veracruz? No quería uno ser carga para la familia. Yo vivía en Coatzacoalcos porque mi mamá, siendo nativo de Jalapa, mi mamá le dieron su plaza de maestra en la ciudad de Coatzacoalcos, pero pues ahí viajando en los famosos carros amarillos de don Amadeo González Caballero. Sí, cómo no. Eran otros tiempos, la verdad. A veces nos ponemos a pensar y decimos en broma que si viviéramos esos tiempos de aquellos personajes políticos que había, como el presidente Gustavo Díaz Ordaz, a quien estaba Fernando López Arias, yo escuchaba, porque era muy joven, que había una persona políticamente muy importante en la región sur de Veracruz, que era don Amadeo González Caballero. A veces que decimos en plan de broma, escuchamos, no, pues si vivieran esos personajes, pues no hubiera las cosas que hoy estamos viendo que existen, pero también pagaban justo por pecadores, y nunca el autoritarismo y la represión han sido buenas para ningún país del mundo, para ninguna sociedad.
Es correcto, doctor Álvaro. Siguiendo con el tema de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, que celebra el próximo 28 de este mes, nada menos que, pues, 50 años, imagínense, medio siglo, de estar contribuyendo con la sociedad, porque de ahí han surgido extraordinarios médicos, esto sí me queda muy claro. Ahora, ¿por qué, doctor? Tú que eres egresado de la primera generación, doctor Álvaro, ¿qué puedes comentarnos del nivel académico? Porque, ¿cómo es que sale tanta gente brillante de la facultad? Vuelvo a repetir, un beneficio muy grande, y muchos de los compañeros han aprovechado esa oportunidad que han tenido de estudiar una carrera universitaria. Muy brillantes. Vuelvo a repetir, hay compañeros egresados de la Facultad de Medicina de Minetlán que trabajan o han dirigido, no solo tan solo trabajar, sino también han dirigido las grandes instituciones de salud pública aquí a nivel nacional, llámese en el Seguro Social, en el Instituto de Salud. Y pues aquí vemos la relevancia de tener una facultad de medicina. Vuelvo a repetir, más del 90% de los compañeros que ejercemos en la región sur del estado de Veracruz son egresados de la Facultad de Medicina de Minatitlán. Hablamos de ciertas connotaciones políticas para dar idea de cómo, por qué o cómo estuvo la situación de formar la Facultad de Medicina, pero es lo que menos nos debe interesar, sino el beneficio en el sector salud que se logró, y que muchas familias ahora cuenten con un médico, sí, con una hija enfermera, con una hija o hijo licenciado en trabajo social, técnico radiólogo, gracias a la unidad de ciencia de la salud, que en aquellos años, en los años 70, ese grupo que conformó el doctor Mario Velázquez Luna, con empresarios locales, con los entes políticos de aquella época, y pues que se lo escucharon y escucharon el clamor, decir, bueno, aquí en Minatitlán puede haber una facultad de medicina, y los hechos pues nos dicen que no estaban equivocados, que han formado muchas generaciones de médicos, en este caso la Facultad de Medicina, que es la que cumple 50 años, pero déjenme decirles que 50 años porque es donde están las instalaciones ahora de la Facultad de Medicina, pero nosotros los que somos egresados de la primera generación, iniciamos en la escuela SBON. En la SBON, que nos prestó esas unidades, y con mucho recelo, porque en aquellos tiempos había lo que se llamaba disección en cadáveres, y eso también en aquellos años pues como que no era bien visto. Así es. Y causaba temor y muchas cuestiones hasta de tipo religioso, y pues la única que se atrevió a prestar a sus instalaciones para que iniciáramos las clases fue la SBON. La SBON, que siempre ha sido también formadora de grandes personajes que han servido a Minatitlán, a Veracruz y en todo el país. Es decir, que en ese año oficialmente en el 75, a mediados del 75 empezamos en la SBON. El primer semestre de la Facultad de Medicina fue en aquella tiempo, creo que ya se dividió la secundaria y la prepa, sí, pero aquel tiempo era secundaria y de bachilleres oficial Minatitlán. Sí. Ahí iniciamos nosotros, ahí iniciamos el primer semestre de medicina. Ahí iban los médicos a darnos clases, médicos que ya muchos no están con nosotros, pero que otros están aún vigentes, como el doctor Daniel Pérez López, anestesiólogo, director del Hospital de Petróleos Mexicanos, el doctor Pancho Maldonado, ampliamente conocido, el doctor Istepan, también del Hospital de Petróleos Mexicanos, y muchos otros médicos del Seguro Social y químicos, y que contribuyeron a que nosotros pudiéramos tener ese programa educativo que exige la Universidad Veracruzana. ¿Todavía tienes contacto con tus compañeros de aquella primera generación de egresados? Sí, claro, muchas van a venir al festejo. Ya hemos tenido también, muchos se nos han adelantado en este camino por la vida, pero fíjense que las primeras 4 generaciones de la Universidad Veracruzana, como yo creo que como no éramos tantos, todos nos conocemos de las primeras 4 generaciones. Entonces muchos van a acudir, hay muchos compañeros que tenemos 30, 40 años que no los vemos, y van a hacer el esfuerzo de acudir de varias partes de la República. Nosotros tenemos una compañera médica que viene de Phoenix, Arizona, que es la que nos queda, la que está más lejos, pero pues es un gran orgullo, porque también, ¿no? Vimos el esfuerzo, sentimos el esfuerzo de los pioneros catedráticos de la Facultad de Medicina por formar a muchachos, a jóvenes en el arte de la medicina, en una gran profesión
que aún goza de mucho prestigio a nivel social. Sí, aquellos primeros catedráticos, al igual que los primeros alumnos, pues sí las sufrieron, ¿no? Porque todo proyecto cuando inicia, pues tiene sus carencias y sus complicaciones, Álvaro. Sí, fíjense que, pues, más bien por la paga no iban a dar clases, porque recordemos que lo que hemos tenido la oportunidad, tienen la oportunidad de trabajar en zona de salud, para que tengas un tiempo completo pasa mucho tiempo. Cierto. Entonces, lo que pagan por ir a dar, las horas que pagan por ir a dar una materia, una clase, pues no es una cosa económica, porque digamos muy atractiva, ¿no? Atractiva. Entonces nosotros les agradecemos a todos esos maestros médicos que tuvimos del Hospital de PM, del Seguro Social, del Hospital Civil, pues que nos fueron a dar clases, el doctor Rodolfo Barrientos, muchos que no quiero mencionar algunos más porque a lo mejor me voy a olvidar de alguno de ellos, pero les agradecemos bastante ese empeño y esa responsabilidad, porque tienen que formarnos, tienen que formarte. Cuando me platicabas de la pandemia, digo, pues es que eso me tocó a mí. Si no hubiera yo querido estar expuesto a la pandemia, pues renuncio. Claro. Pero esa responsabilidad te la inculcan en la Facultad de Medicina. Bueno, tú aquí, esto es lo que quieres hacer, esto es lo que tienes que hacer. Entonces, pues nosotros como médicos, pues sabíamos que nos tenía que tocar atender a la población. Por eso, cuando mucha gente criticaba que por qué primero el sector salud tenía que vacunarse, pues sí, porque nosotros tenemos que atender a la población. Los que estaban haciendo frente a la pandemia. Sí, es una cosa lógica a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso es un trabajo de la Facultad de Medicina de Minatitlán, y vuelvo a repetir, vinieron muchos compañeros médicos de las primeras generaciones también, porque recordemos que nuestro país pues ha crecido, y en aquellos años no había educación superior en el estado de Chiapas, en Tabasco, o era muy limitada, Campeche, y entonces venían mucha gente a estudiar, del mismo Oaxaca, del mismo de Tehuantepec, pues mucha gente buscaba estudiar, o les tocara más cerca de su lugar de origen y con menos costo económico. Entonces pues la verdad fue un gran tino, un privilegio que Minatitlán contara con esa Facultad de Medicina, que es un orgullo de Minatitlán. Y así lo entienden las autoridades locales, nuestro alcalde de ahora también, que también estudió trabajo social, ahí fue pionero de trabajo social, pues también sabe del beneficio que trajo tener educación superior aquí en Minatitlán, como lo es el Tecnológico de Minatitlán y la Universidad Veracruzana. Un orgullo para Minatitlán, también tiene una escuela normal de maestros y muchas preparatorias. Sí, doctor, afortunadamente todavía está entre nosotros uno de los principales artífices de esta universidad, de esta Facultad de Trabajo Social, de Medicina. Me refiero al doctor Mario Velázquez Luna, que según me refieres, él está muy bien de salud, está lúcido, y creo que pues hay que destacar, ¿no?, que él fue uno de los que primero alzó la voz en favor de esta Facultad de Medicina. A sus 94 años el doctor está muy bien. Muchos quisiéramos llegar a esa edad y con las condiciones que llega el doctor, pero pues yo creo que el saber que el doctor está bien, pues es gracias a él mismo por todo el empeño que ha hecho en su vida, y pues cosas buenas. Ha sido muy generoso. Muy generoso, sí. Cosas buenas. El doctor Mario Velázquez fue director del Seguro Social aquí de Minatitlán, del Seguro Social de Coatzacoalcos, pero su vocación siempre fue la docencia, el formador de médicos, que eso es muy importante, porque tiene que gustarte, no ir, voy a dar una clase, no, tiene que gustarte, tienes que tener la responsabilidad de llevar el programa académico que marca la Universidad Veracruzana, y también la presencia, también fue gracias también, no sé si recordará Lázaro, que en aquellos años 70 hubo un rector muy reconocido a nivel nacional, que fue el doctor Roberto Bravo Garzón. Que durante 2 sexenios fue rector de la Universidad Veracruzana. Recordemos que en aquellos años la Universidad Veracruzana no era autónoma. Entonces el gobernador en turno era el que gestionaba quién era el rector, o el que disponía quién era el rector. Y el doctor Roberto Bravo Garzón le tocó ser rector de la Universidad Veracruzana 2 sexenios en aquellos años,
Y pues él también tenía esa visión de lo que es una universidad, y que la universidad llegara a lo que hoy decimos que ahora, pero no es de ahora, es de siempre, a la sociedad. Sí, exacto. Que descendiera, que no fuera algo de privilegio, de que solamente los niveles económicos tuvieran acceso a la casa de estudios, a las profesiones, sino que también el nivel popular, las clases medias, tuvieran ese acceso a la educación superior. Sí, y se logró el propósito. Se logró el propósito, tuvimos esa conjunción, como tú dices, esas situaciones, el doctor Mario Velázquez Luna como líder, el apoyo del poder político en aquel tiempo, que fue el sindicato petrolero, el senador Sergio Martínez Mendoza, las autoridades locales, que también en aquel tiempo la mayoría eran del sindicato petrolero, la gente de la sociedad, de la Cámara de Comercio local, también contribuyó, por ejemplo, me acuerdo del señor Zapata, no puedo decir que más. Zapata, sí. Don Alfonso Assad. También, exacto, don Alfonso Assad de la Montañesa. Sí, de la Montañesa. Y también la visión del doctor, de Roberto Bravo Garzón, que dijo, yo tengo confianza y va. Sí. Y él, fíjate que Roberto Bravo Garzón vino cuando ingresamos la primera generación, estaba preocupado de que viera que saliéramos de la primera generación, y él vino. Vino el rector para Vino acá. el rector, inclusive en aquel tiempo, no sé si recuerdas que también que empezó el crecimiento de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que de por sí era ya muy famosa, pues le dio más auge, y ¿cómo se llama? La Orquesta de Música Popular, muy famosa en aquellos años, nos abre Cruzana. El doctor Bravo Garzón la trajo a nuestro festejo por haber egresado la primera generación de la Facultad de Medicina de Minatitlán, orgullo de Minatitlán, formadores de excelentes médicos aquí a nivel local, estatal, nacional y a nivel internacional. Así que bueno, en el 2025 se celebró un aniversario más de la Facultad de Medicina, hubieron algunos eventos, pero creo que ahora se va a echar la casa por la ventana en este año al celebrar el 50 aniversario médico. Sí, las autoridades a nivel local, encabezada por el doctor Alfredo Unján, que es el encargado, y la doctora Adriana, que es la directora, pues van a hacer un congreso gratuito a nivel médico, son temas médicos, que va a ser la mitad virtual y la mitad presencial. Todos los médicos pues pueden inscribirse, ya está ahí en la plataforma. Y el viernes 28, pues es para el homenaje de los 50 años de la Facultad de Medicina, con un conversatorio por varios compañeros que pues cuando llegamos, pues qué es lo que pensábamos de la Facultad de Medicina, qué se logró, qué expectativas tenía, donde van a participar personajes de las primeras generaciones, de las generaciones intermedias y de las últimas generaciones. 45 generaciones aproximadamente ha formado la Facultad de Medicina de Minatitlán, y se van a dividir para ese conversatorio. Y vuelvo a repetir, hay compañeros que están en centros médicos de excelencia a nivel privado, en el Hospital Ángeles, en el ABC, que ya estamos haciendo propaganda, pero son centros médicos de excelencia, y sobre todo los institutos nacionales de salud. Ahí hay compañeros, inclusive en el Centro Médico Nacional, en el Hospital General de México, muchos hospitales de la Ciudad de México, en Monterrey, en los Centros Médicos de Monterrey, Guadalajara, pero otros que también ejercen una gran labor. Cuando escuchamos ahora con la pandemia precisamente que pues nadie quiere ir a las comunidades rurales, fíjense que nosotros tuvimos un programa que se llamaba Rumbo al Río, que el doctor Mario Velázquez tuvo de inculcarnos eso, el factor social, que también nos debemos a la comunidad, a la sociedad. Entonces Minatitlán, la Facultad de Medicina se escautó mucho en medicina comunitaria, en ir a las comunidades rurales, llevar servicios médicos, que se tomó de ejemplo. Inclusive la Facultad de Medicina tuvo un premio por parte de la OMS en la ciudad de Nueva York. Excelente. Rumbo al Río se llamó el programa. Rumbo al Río se llamaba ese programa, en los cuales te digo que se conjuntaron varias cosas. En aquellos años estaba de gobernador el licenciado Rafael Hernández de Ochoa, y cuando escuchó que nosotros íbamos a la ribera del río, recordamos que anteriormente que no había el camino
ribereño ahora, pues para ir a las comunidades rurales de Minatitlán había que ser por río, por cabotaje. Por lanchitas. Había un lanchón que era por y las rápidas que decían por el río Coachapa, el río Coaxacualcos y el río Uspanapa. Y ahí se movía todo el comercio y toda la comunicación fluvial de las comunidades rurales. El gobernador Rafael Hernández Ochoa nos donó 2 lanchas a la Facultad de Medicina porque se dio cuenta que eso era bueno. Te digo, tuvimos varias cosas ahí, también me omití, pero el licenciado Rafael Hernández Ochoa también apoyó mucho a la Facultad de Medicina de Minatitlán. Sí. Grandes personajes de la historia. Otro tiempo de política, no me gusta, pero ahora la política es diferente, los tiempos cambian, sí. Pero en aquellos tiempos, con aquellos que podemos criticar, también hubo mucho apoyo a la sociedad, sí, volvemos a repetirlo, aquí en Veracruz, el gobernador, todo, se conjugó para que Minatitlán tuviera su Facultad de sí. Medicina. ¿Recuerdas a algunos directores de la Facultad de Medicina de Minatitlán? Sí, cómo no, muchos de los grandes maestros fundadores, el doctor Mario Velázquez Luna, obviamente, el doctor Adán Falcón Coria, que es egresado de la primera generación. También compañero de aula. Sí, también fue director de la Facultad de Medicina, el doctor Rodolfo Barrientos, muchos compañeros también egresados, el doctor Ortiz Guerrero, médico del Seguro Social, muchos han sido directores de la Facultad de Medicina. Qué bueno, así que para los padres de estas generaciones actuales, es importante que sepan esta historia, ¿no? Que sus hijos no están estudiando en cualquier facultad. No, lamentablemente la población ha seguido creciendo y pues muchos años también se olvidaron cuestiones del sector salud a nivel educativo y realmente la Facultad de Medicina Minatitlán ha hecho un gran esfuerzo en agrandar sus lugares para el ingreso. Ahorita creo que hay lugares para 120 personas, pero siguen siendo pocos para los más de 3,000 que van a hacer examen para hay muchísima demanda. Muchísima demanda, pero pues eso es lo que hay en ese sentido. Y pues han hecho el esfuerzo. Ahorita también hay una extensión, fíjense, hay una extensión de la Facultad de Medicina a Coaxacualcos. Hay un grupo de muchachos, no es otra Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana en Coaxacualcos, es una extensión de la Facultad de Minatitlán hacia Coaxacualcos. Del mismo campus. Precisamente para que puedan ingresar más personas a estudiar medicina. Excelente. Muy bien, pues saludos a mi tío José Luis Cano Domínguez, que en su momento, ya está obviamente jubilado, fue director, fue director de la Facultad de Ingeniería del campus de Coatzacoalcos también. Y bueno, estamos hablando de estos grandes personajes que le han dado lustre y vida a la Facultad de Medicina de Minatitlán, Veracruz, y que se prepara, bueno, una serie de actividades para conmemorar estos 50 años de vida de la facultad. En lo que se refiere al día de los eventos, creo que va a ser toda una semana. ¿Cómo se están organizando? Una semana del 24 al 28, pero el 28 es el día de los reconocimientos y el festejo, sí. En los cuales yo creo que el doctor Mario Velázquez Luna, que aún pues contamos con él, y otros compañeros médicos como el doctor Daniel Pérez López, el químico James, el químico Jácama, el químico Nachito, y algunas otras personas que todavía pues son la memoria viviente de aquellos años, sí, memoria viviente, no. Y hay que reconocerles ese esfuerzo que pues dicen, eso es lo que cuenta, y más a cierta edad, eso decirles muchas gracias por habernos ayudado a ser profesionistas. Tengo entendido que tú tienes una hija que es médica, yo tengo 2 hijos médicos, sí. Uno ya que es anestesiólogo y una hija que está actualmente haciendo medicina interna, a mucho orgullo, pero eso es lo importante también. Fíjate que muchos compañeros médicos, ya sus hijos han sido egresados de ahí, sí. De la Facultad de Minatitlán, y también con mucho realce a nivel nacional y a nivel internacional. Sí, qué bueno, ¿no? Sí. Qué bueno, porque sigue la tradición. Sí, la confianza. La confianza en las instalaciones. ¿Y quién más quiere, sino la tercera familia mexicana, de que no se desuna el núcleo familiar? Queremos tener a la familia con nosotros. Es decir, yo creo que mi hija estudie aquí, no quiero mandarla a tal lado. Sí. Siempre hay el temor de mandar a nuestros hijos a estudiar a otro lado. Y si vemos que el muchacho es medio así de como ese canijillo, ¿no? Inquieto, ¿no? Inquieto, pues yo quiero tenerlo aquí, ¿no? Cerca, controlarlo un poco, para estarlo pendiente de él, ¿no? Y siempre es una
una gran preocupación tener hijos estudiando en otro, porque no nos está uno viendo todos los días, ¿no? Sí, claro. Entonces eso ha conjugado eso bastante, ha ayudado Claro, mucho sí. a la formación. Entonces, inclusive, vuelvo a repetir, ahorita mandar un estudiante a estudiar a otra ciudad es un costo económico muy alto de la estancia, la alimentación y todo. Claro. Viene siendo a veces la tercera parte del salario de una familia a la mitad del Sí. del ingreso familiar. Afecta mucho la economía Así es. de la familia. Bien, ¿tendrás alguna participación de estos festejos, Álvaro? Algún comentario nada más. Yo ya participé el año pasado Sí. en el 24 en el conversatorio de la Facultad de Medicina. Hay que darle oportunidad a otros compañeros médicos también en ese sentido. Esta compañera médica que viene de Phoenix, Arizona, va a participar en el conversatorio por decisión Excelente. propio de la primera generación. La compañera Esperanza Vallejo, ella va a participar, siempre fue muy entusiasta en la escuela, y fíjate que ella le tocó dar las palabras de agradecimiento y despedida cuando mi generación egresó de la escuela, y pues ella va a dar las palabras otra vez. Hombre, qué tenemos bonito, ese ¿no? privilegio. Sí, claro. Muy bien, pues algo más que quieras agregar. El entusiasmo, qué interesante que haya mucho entusiasmo entre los médicos por estos festejos, Álvaro. Sí, pues es que mira, mucho agradecimiento, de veras, mucho agradecimiento a la Facultad de Medicina, y pues queremos decirle a la población de la región sur del estado de Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán, Agua Dulce, La Chapa, donde estamos la mayoría de muchos egresados ejerciendo, que pues gracias a ellos, a la Facultad de Medicina, cuentan con un gran profesional en la salud. Un gran profesional de la salud, que tengan la confianza que la Facultad de Medicina forma excelentes profesionales en la salud, porque no nomás es medicina, es enfermería, odontología y trabajo social, y pues que tengan esa confianza de apoyar a sus hijos cuando quieran estudiar medicina. Fíjate que los egresados a partir de este año se va a formar un premio para darle a los estudiantes más destacados de cada generación, darles un reconocimiento y una aportación económica, hombre, qué bueno. para que sientan ese apoyo, ese empeño, y que los haga seguir adelante. Esa motivación. Esa motivación. Fíjate que para nosotros como era algo nuevo, pues ya salimos de la escuela, vamos a un año que se llama internado, vamos al servicio y ya nos reciben. ¿Y qué sigue? Pues ahora hay que hacer una especialidad. No había quien nos guiara o que nos dijera compañeros que iban antes de nosotros. No, pues hay que hacer, no, pues no tenemos que buscar el caminito. Afortunadamente, ahora hay quien nos guíe, quien nos instruya cómo hacerle, y obviamente fíjate que no es en este momento, pero hace algunos años, uno de los indicadores para monitorear la calidad educativa de una facultad de medicina es el ingreso que tienen los egresados a la especialidad. Uh-huh. Y hace algunos años, en todo el estado de Veracruz, la principal facultad de medicina que aportaba más egresados a las especialidades, que pasaban los exámenes para ser especialistas, era la Facultad de Medicina de Minatitlán. No, pero es un gran termómetro, ¿no? Pues sí, más que Veracruz, más que Jalapa, más que Poza Rica, más que Ciudad Mendoza. Y ahí vamos. Ha habido mucho empeño también en los maestros de la Universidad Veracruzana en formar excelentes profesionales en la salud. Muy bien. ¿Tú estás en activo o ya te jubilaste, me dijo? Fíjate que yo tuve la oportunidad de ser egresado de la primera generación, tuve la oportunidad de adiestrarme en una especialidad como fue la anestesiología. Trabajé en los hospitales de Coatzacoalcos, en el Hospital General Minatitlán, donde fui muchos años director del hospital. 11 años fui director del Hospital General de Minatitlán. He tenido también la distinción de que los municipios de diferentes partidos políticos he trabajado con ellos. Como mencionaste al principio, también cuando estaba otro partido político también estuve trabajando con ellos, y ya de la institución de salud ya me retiré, pero sigo ejerciendo a nivel particular. Excelente. Pues te agradezco muchísimo, doctor Álvaro. No será la única ocasión que lo tengamos aquí. Vamos a platicar con él para ver si nos permite periódicamente traerlo, porque con él se habla de muchísimos temas. Por ejemplo, este tema está muy concatenado con el asunto a nivel nacional de los problemas que hay en el tema de la salud, y el doctor está muy enterado de varios temas
así que voy a platicar con él para tenerlo más frecuentemente aquí en el programa. Te agradezco muchísimo, Álvaro, ojalá que nos puedas acompañar. Muchas gracias, licenciado Lázaro, y gracias también por esa motivación tuya, esa de dar a conocer a la sociedad. Eso es lo importante, que en cualquier profesión también comprendamos que tenemos que ser activistas a nivel social, promover las cosas buenas a nivel de la sociedad. Ahorita que me estaba platicando, te voy a agarrar la palabra. Fíjate que gracias a mi profesión y a las instituciones de salud, tuve la oportunidad de asistir a un congreso mundial de epidemiología, donde se nos decía todo lo que iba, donde ya se tenía un mapeo en todo el mundo de todo lo que iba a pasar por el cambio climático, que aquí lo estamos sintiendo, ya lo tenemos encima, sí, que claro. no es una mentira, que no es una cosa que está muy lejana. Y es muy importante que tengamos en cuenta que, pues, no porque sea una mala suerte ni nada, que van a venir otras enfermedades, que van a venir cuestiones de plagas, de muchas cosas, por eso, obviamente, por el aumento de la temperatura de nuestro planeta. Sí, hay muchos temas que vamos a desarrollar con el doctor Álvaro. Lo voy a invitar ya oficialmente como panelista aquí en el programa y ya nos vamos a poner de acuerdo para ver qué días nos puede acompañar. Bien, amigos de la red, saludos a nombre de todo el equipo de Cubo Multimedia.